dejamos, Francisca, adelante. Ok. ¿Mi pantalla se ve o no? ¿Compartir Todavía pantalla? no. Todavía no. Aquí estoy. Ahora sí, se ve perfectamente. ¿Sí? Sí, dejamos, Francisca, adelante. Espérame un segundito que... Aquí, a ver. Ahí está. Ok. Sí. Bueno, yo voy a referirme a las novedades que hay en materia de impuesto adicional. Obviamente el énfasis de la reforma estuvo puesto en los regímenes, en la modernización y en el perfeccionar alguna normativa y en el establecer también un sistema tributario con un énfasis en la diferenciación del tipo de empresas que tenemos en Chile, como lo hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Sin embargo, a nivel de impuesto adicional también tuvimos modificaciones, algunos cambios, algunas novedades, y esas son las que les voy a contar ahora. Las modificaciones en las normas relativas al impuesto adicional yo las podría adecuar en 3 grupos. Primero, adecuaciones, 2 normas nuevas y 3 modificaciones. Las adecuaciones se refieren básicamente a adecuar el texto vigente a los nuevos regímenes de tributación. Se eliminan las referencias al régimen de renta atribuida en varias normas. Se eliminan las referencias a las secciones del artículo 14 anterior. En términos de las normas nuevas, hay modificaciones que en general están ya vigentes. Se trata de todas aquellas que no tienen una norma de vigencia especial, y en materia de impuesto adicional, las únicas normas específicas son las del artículo 8 transitorio, 35 transitorio, que las voy a ver un poquito más adelante, pero indicar que en materia de impuesto adicional ya estamos en vivo, como se diría, a partir del 1 de marzo, producto de que la ley establece que las disposiciones que no tienen una vigencia especial rigen desde el primer día del mes siguiente al de publicación en el Diario Oficial, y esta publicación ocurrió el 24 de febrero. Y en general, bueno, que las modificaciones a la ley de la renta, según dispone el artículo 8 transitorio, rigen desde el 1 de enero del año 2020. La primera novedad que podemos mencionar se trata del impuesto adicional sobre programas computacionales o software. Esta es una materia en que históricamente ha habido cambios, modificaciones, discusiones, interpretaciones, etc. Pero hoy en día ya está más o menos claro que el impuesto adicional se aplica a todas aquellas rentas que se paguen por el derecho de uso, explotación de programas computacionales. ¿Cuál es la novedad hoy día? Que hasta la anterior reforma solamente pagaban impuesto adicional aquellos programas computacionales que se encontraban en un soporte físico. Hoy día ha cambiado la redacción de la norma y tenemos que se trata de programas que se encuentran contenidos en un soporte físico o intangible, ¿ya? Se mantiene sí la exención que se había establecido anteriormente para el caso del pago de uso de programas computacionales estándar, definiéndose como estándar aquello en que solo se transfiere el derecho de uso, no su explotación comercial, reproducción u otro uso que no sea el utilizarlo a nivel usuario, ¿ya? Esta es una norma no menor porque ya se incorpora a tributación todo aquello que constituye descargas que antes estaban segregadas. Aquí hay una norma importante de nuestro sistema tributario que cambia. Es la norma sobre intereses del artículo 59, número 1. Recordemos que hoy en día la tributación de los intereses por financiamiento externo está abierta en 2 normas. La primera, que es la norma original, que es el artículo 59, número 1, que establece
la tributación de impuesto adicional de los pagos que se hagan por distintos conceptos. En este caso lo que está cambiando es la letra B, y además tenemos el artículo 41F, que fue el que se llevó del artículo 59 número 1 la tributación de las normas de exceso, tributación de los intereses sobre endeudamiento excesivo, que hoy en día se ha transformado en un régimen en sí mismo. A nivel del artículo 59 número 1, se sigue manteniendo esta tasa preferencial del 4%, pero se establece esta famosa norma de control del back-to-back. Fue una norma que yo personalmente, la propuesta original del proyecto de ley de modernización tributaria, yo fui súper crítica porque me pareció que no era lo suficientemente clara, generaba mucha duda y además generaba algunos problemas prácticos valga la redundancia, con ciertas prácticas que existen en el financiamiento internacional de proyectos de gran envergadura, donde la ley que rige es la ley de Nueva York. En la mayoría de nuestros casos de proyectos de energía e infraestructura, que es donde yo tuve mucha participación en los últimos años. Entonces, me parece que esta norma de control de back-to-back que tenemos hoy día, que es esta que está aquí, que exige que para que proceda la tasa del 4%, el crédito no puede, o sea, el acreedor no puede haber entrado en ningún tipo de acuerdo con ninguna persona que implique que reciba el interés con una tasa de 4% en circunstancias que este acreedor no es el beneficiario final de los impuestos, aunque se eliminó esa redacción, pero lo que se quiere establecer es que el verdadero acreedor sea una entidad extranjera o internacional que tiene derecho al uso de la tasa de 4%. Por lo tanto, lo que se va a exigir en adelante para poder hacer uso de esta tasa de 4% va a ser una declaración del acreedor, es decir, el acreedor, para que proceda esta tasa, va a tener que declarar que no ha entrado en ninguno de estos acuerdos. Y si bien desde el punto de vista de cómo debiésemos ver esta norma, o al menos como la veo yo creo que esta es una norma positiva, creo que es una norma que lo que busca es ponerle fin a abusos y simulaciones que todos los que formamos parte de esta comunidad tributaria vimos alguna vez, clientes que estaban extranjeros, que estaban muy familiarizados con este tipo de operaciones en que se hacía un fronting, se hacía una especie de pantalla en que se hacía aparecer a un banco como canalizador de los fondos. Sin embargo, tiene algunas debilidades, como veremos al final. Esta norma no se ubicó en el artículo 41F, lo que significa que se aplica a todo tipo de endeudamiento, relacionado o no, ¿ok? No está relacionada con que exista una relación de deuda, patrimonio mayor a 3:1. Impone una obligación de declaración al prestamista o acreedor, lo cual inevitablemente me lleva a mí a pensar cómo los abogados que se dedican a los financiamientos van a poder incluir esta declaración en los documentos del financiamiento. Se suelen llamar los financing documents, que son todos aquellos, son los contratos de financiamiento, las garantías, los pagarés, las prendas, los accounts agreements, las agencias de garantía, todos estos documentos que forman parte de un financiamiento de gran envergadura, financiamientos los cuales nosotros como país no vamos a dejar de tener, y por lo tanto hay que ponerle atención a cómo vamos a ir implementando estas particularidades de normas antiabuso en nuestra legislación y poder compatibilizarlas con las prácticas del mercado internacional. Si no se cumple este requisito, se aplica 35% sobre todo el interés. Por eso es distinto al 41F, porque en el 41F se aplica 35% sobre el interés que corresponde al exceso de endeudamiento, que puede no ser todo el interés
de la deuda, ¿ya? Aquí directamente nos vamos a 35%. ¿Qué veo yo en esta norma? No obstante considerarla que se mejoró en su redacción, al menos se hizo un poco más específica. Creo que sigue planteando dudas. Primero, en materia de contratos de financiamiento internacional, la mayoría de estos contratos contemplan lo que se llaman las cláusulas de cesiones y participaciones. Son cláusulas que forman parte del contrato tipo, donde se deja establecido de antemano que el acreedor puede ceder el crédito o puede constituir participaciones, que en la práctica es la transferencia de los derechos económicos representados por el interés. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo vamos a compatibilizar esta declaración de que no existe un acuerdo de esta naturaleza con estas cláusulas que obviamente en un contrato bajo ley de Nueva York no se van a poder eliminar? Quizás pensando que lo que está pidiendo la norma es que al momento de otorgarse el crédito no se haya producido uno de estos acuerdos, pero de todas formas es algo que vamos a tener que estarlo mirando. Segundo, ¿cómo operará la declaración en los créditos sindicados? La mayoría de estos financiamientos que nosotros vemos desde el extranjero, por las grandes cantidades de dinero que se necesita conseguir para el financiamiento, operan sobre la modalidad de crédito sindicado. Entonces, bueno, ver quién es el que va a tener que hacer esa declaración. La tienen que hacer todas las partes, se designará un mandatario, tendrán que comparecer todos, cada uno haciendo su declaración. No lo sabemos y creo que ahí los abogados vamos a tener que crear un poco la aplicación de la norma desde una perspectiva, obviamente, de la buena fe. Y otra duda que me queda a mí es ¿qué es lo que gatilla el cambio de tasa? Aquí tengo un error. ¿Es la cesión de los intereses o la cesión de los derechos económicos? Que no es lo mismo. Si se mantiene lo que se llama el lender of record, es decir, formalmente quién es el acreedor, no es lo mismo que transferir los derechos económicos o el beneficial ownership. Entonces, creo que esta norma quedó todavía con algunas imperfecciones y creo que es el tipo de cosas que o bien se va a ir creando una normativa, o sea, una práctica desde la comunidad legal, o bien el Servicio de Impuestos Internos va a tener que salir a interpretar, lo cual no sabemos cómo va a ser y por lo tanto volvemos al tema de la incerteza, ¿ya? También se introdujo ahora a nivel legal, por fin, una definición de institución financiera. Esto tiene una historia larguísima desde la época que se calificaban instituciones financieras en el compendio de cambios de normas de cambio internacional del Banco Central. Finalmente aterrizó muchos años después en la ley de la renta, quizás es donde siempre debió haber estado, y hoy día tenemos una definición legal de institución financiera, extranjera o internacional, la que es domiciliada, residente, constituida en el extranjero, cuyo objeto sea el otorgamiento de crédito, financiamiento u otras operaciones con esos fines, en la medida que cumpla 3 requisitos. Primero, que sus ingresos provengan mayoritariamente de su objeto principal. Esto es una discusión eterna con el Servicio de Impuestos Internos, si es que es el objeto principal, si tiene más de un objeto. No se ha resuelto, y creo que es algo que es importante que en algún momento se resuelva, es que la mayoría de las entidades financieras extranjeras tienen un objeto, si uno mira sus estatutos, son bastante amplios. Dice hacer negocios. En el idioma que sea, pero no hay una descripción como la entendemos en Chile del objeto social. Entonces, mi experiencia registrando instituciones financieras
con el servicio de impuestos internos ha sido a veces un poco frustrante, en el sentido de que el servicio siempre quiere ver una especie de estatuto idéntico a lo que tendría una sociedad chilena. Eso no va a existir. Menos en el caso de instituciones de tipo internacional que se originan en tratados, o en el caso de agencias gubernamentales que también se pueden registrar como instituciones financieras. Así que hay que poner también un poco de atención a cómo se va a establecer a cómo se va a llevar esta norma. Operaciones de financiamiento realizadas de forma periódica. Esto es para evitar lo que pasaba en los años 90 y principios de los 2000, en que se creaba una institución financiera específicamente para el efecto, para financiar un determinado proyecto de inversión, y que cuente con un capital pagado y reservas igual o superior a 400.000 UF. Esto es porque hay una referencia a la Ley General de Bancos y al capital mínimo que se le exige a un banco extranjero, que en realidad pasa a ser más o menos el mismo capital que se le exige a cualquier banco chileno. Se mantiene el registro voluntario a ser regulado por el Servicio de Impuestos Internos. Este registro voluntario a mí me produce sentimientos encontrados. Creo que la idea en algún momento fue buena, pero lo que termina pasando en la práctica, y esa ha sido mi experiencia, es que no termina siendo tan voluntario, porque al estar la obligación de retención de una tasa de 4%, que es mucho menor a la de 35%, determinada por el carácter del acreedor, el deudor termina exigiéndole muchas veces al acreedor que se registre. ¿Para qué? Para asegurarse de que el Servicio de Impuestos Internos le haya validado la posibilidad de retener con una tasa de 4% y que no se vaya a encontrar 3, 6 años después con que debió haber retenido no un 4, sino un 35 o lo que sea. ¿Ah? Así que esta norma tiene, en mi experiencia, ha tenido sus bemoles. El registro voluntario es caro. Es caro no porque haya que pagarle el servicio, sino que es caro porque toma mucho tiempo, toma muchos trámites con el Servicio de Impuestos Internos, hay que traducir documentos, hay que ir muchas veces a explicar, hay que explicar documentos que son de tipo financiero, que en muchas ocasiones el servicio tiene algún recelo de no entender si es que los conceptos que están vertidos en esos documentos son equivalentes o no a lo que tendríamos en Chile. Así que les dejo ese dato. Ay, Las modificaciones al impuesto adicional sobre los intereses en créditos externos tienen una vigencia específica bien interesante, porque se supone, o no se supone, así lo dice la norma, rige para los créditos contraídos a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o sea, todos aquellos créditos que se hayan contraído a partir del 1 de marzo. Sin embargo, también se le va a aplicar a aquellos que se hayan contraído antes, cuando después de la entrada en vigencia hayan sido novados, cedidos, o se modifique el monto del crédito o la tasa de interés. Lo de que hayan sido novados o cedidos no es nuevo, eso viene incluso de la norma de retroactividad que existía para los créditos externos cuando recién se establecieron las normas de exceso de endeudamiento, en que se podía cambiar, se podía pasar a estar regido por las normas nuevas, por la novación o la cesión de un documento. Pero lo que es interesante es que el solo hecho de modificar el crédito, el monto del crédito o la tasa de interés, casi se considera como un nuevo crédito, lo cual no es exactamente así. Por lo tanto, vamos a tener que advertir a nuestros clientes, bancos o instituciones financieras, y también a nuestros deudores, de las potencialidades de que cambien las condiciones de sus créditos externos. También tenemos modificaciones a nivel de las normas sobre exceso de endeudamiento. Aquí se estableció
una nueva redacción para la causal de relación por garantía. Recordemos que el artículo 41F dispone que se consideran relacionados créditos no solamente porque exista una relación patrimonial, de relación patrimonial entre el deudor y el acreedor o estar bajo un accionista común, también por estar domiciliado en paraísos tributarios y también por existir una garantía. Hoy día, como queda esta norma, es que se considerará que el beneficiario de los intereses, básicamente, o honorarios por algunos otros conceptos, sea una entidad relacionada con quien las paga o en cuenta o pone a disposición, cuando el financiamiento se otorga con garantía directa o indirecta de terceros, ¿ya? Y respecto de los numerales 2, 3 y 5, que son básicamente la relación patrimonial, el estar domiciliado en un paraíso tributario o en un régimen con preferencial nocivo, o bien que se trate de instrumentos de deuda que hayan sido adquiridos previamente por un no relacionado y traspasados a una entidad relacionada, una especie de simulación o de abuso de forma. Cuando estos terceros se encuentren domiciliados o residentes en el extranjero y sean los beneficiarios finales de los intereses en el financiamiento. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre esta norma? Creo que lo que se pretendía era, dentro del concepto de certeza, de mejorar el concepto de garantía que causa la relación. Ahora el garante expresamente se señala que tiene que tener relación con el deudor, por las causales que se señalan ahí, pero la relación por garantía sigue generando dudas a nivel de aplicación práctica de la norma. Recordemos que es el propio deudor quien tiene que determinar cuánto es el impuesto que va a retener por los intereses que paga. Por lo tanto, es muy importante que exista certeza sobre cómo se va a aplicar finalmente esta norma. ¿Qué significa que el garante sea el beneficiario final de los intereses? ¿Cómo lo determino? ¿Qué significa ser beneficiario final? Se están refiriendo al concepto de beneficiario efectivo que existe para efectos de tratados de doble tributación y también en las directivas de la OECD, o es esta una especie de traducción del concepto de Ultimate Beneficial Owner, que es el beneficiario, el último beneficiario final. Pareciera que se refiere a eso, pero va a quedar en manos del Servicio de Impuestos Internos la interpretación de una norma legal que es poco clara y nuevamente, en la búsqueda de certeza no se puede ser perfecto, pero inquieta siempre en estas materias, porque son materias muy sensibles. El poder puede depender de ello conseguir o no un financiamiento a un costo competitivo o a un costo realmente alto de 35% versus 4%. Otra norma que se modificó fue la excepción para proyectos de inversión con financiamiento extranjero. Esta es una norma que permite que no se aplique el impuesto a la sobretasa cuando se trata de un financiamiento que tiene extranjero, que tiene relación con el desarrollo, ampliación o mejora de uno o más proyectos en Chile, cuando estos financiamientos han sido otorgados mayoritariamente por entidades no relacionadas y que por razones legales, financieras o económicas estas entidades han exigido que se constituyan entidades de propiedad común. Por lo tanto, se viene a producir una relación patrimonial e inmediatamente un endeudamiento que no era en su origen relacionado pasa a ser relacionado por aplicación de las normas sobre exceso de endeudamiento, ¿ya? Y en estos casos se permite la aplicación de esta exención en la medida que tanto los intereses como los otros montos que se paguen y las garantías se hayan pactado a, dice la norma, sus valores nominales de mercado. No tengo claro lo que significa valores nominales de mercado,
esto es nuevo, y para cuyos efectos se aplicará lo dispuesto en el 41E, es decir, las normas sobre operaciones con entidades relacionadas del exterior. ¿Qué podemos decir sobre esta norma? Es buena porque se amplía al desarrollo, ampliación o mejora de uno o más proyectos en Chile. Antes no quedaba claro si era para iniciar y no se sabía qué pasaba cuando habían, por ejemplo, extensiones o ampliaciones. Permite eximirse de la sobretasa cuando la relación ha obedecido a una condición del financiamiento. Nuevamente, aquí reitero, aquí los deudores muchas veces están muy restringidos en su capacidad de negociación por el acreedor, por lo tanto es una buena norma, es una muy buena norma. El problema que tiene es que no es clara, y al no ser clara nuevamente está la posibilidad de que no haya certeza de cómo aplicarla, y es muy importante esta falta de claridad para poder aplicar esta norma, porque en definitiva siempre que hay un financiamiento de proyectos de gran envergadura, hay un proceso de modelamiento financiero donde el inversionista o el prestamista va a tener un control muy estricto sobre los flujos que tenga su inversión o su deuda. Por lo tanto, un peso adicional de impuestos puede significar la inviabilidad de su negocio o de su financiamiento. Y por otro lado, quien tiene que determinar si se aplica o no esta norma va a ser también nuevamente el deudor, arriesgando penalidades que pueden llegar hasta los 3 o 6 años hacia atrás por la prescripción. Por lo tanto, a mí me preocupa un poco la poca claridad que tiene esta norma, y vamos a tener que ir viendo cómo se puede aplicar. Y se mantiene la facultad de tasar por el servicio de impuestos internos, eso se mantiene, pero se agrega esto de los valores nominales de mercado que no se entiende exactamente qué quiso decir. Muchas veces vemos la expresión valores de mercado, pero esto de nominales no me queda, a mí personalmente no me queda 100% claro. Aquí no me voy a detener mucho. Hay un nuevo artículo 59 bis relacionado con los impuestos digitales, y lo que establece es que cuando el pagador de la renta es una persona natural que no es contribuyente de IVA, no tiene que retener el impuesto adicional, porque el prestador de los servicios digitales es quien va a estar afecto a IVA, ¿ya? Estos son los servicios, pero esto no es materia de mi presentación, así que yo me quedo con mencionarles este artículo 59 bis, que establece una nueva exención de impuesto adicional. Otra novedad que tiene la reforma es que le permite a los vendedores en situaciones de venta indirecta, es decir, cuando se vende bajo el artículo 10 en relación con el 58 número 3, se vende una entidad extranjera en la cual existe participación directa o indirecta en una sociedad chilena. ¿Y cuál es la novedad? Permite que estos vendedores puedan declarar dentro del mes siguiente a la obtención de la renta, ¿ya? Ahora, si estos contribuyentes además tienen que hacer declaración anual por otras rentas, lo que hacen en la práctica es que este impuesto todavía lo pueden declarar dentro del mes siguiente, pero se da de abono al impuesto final, que de todas formas hay que declararlo y pagarlo en forma anual. Esto también tiene que ser regulado por el servicio mediante resolución. ¿Qué podemos decir sobre esta norma? A mí me parece bien, me parece que está en línea con la posibilidad de adelantar pagos de impuestos, que ha sido una tónica en las reformas de los últimos años. Después lo vamos a ver en el caso del artículo 74, número 4. Y me parece una medida positiva para
ventas indirectos que pueden dejar zanjada su situación tributaria en Chile al cerrar la transacción y no tener que quedar con este pendiente que muchas veces en el exterior no se le hace seguimiento y puede generarles exposición tributaria en Chile sin siquiera recordarlo. O también al momento que toman conocimiento de la aplicabilidad de este impuesto, porque recuerden que muchas veces en la práctica se hacen reorganizaciones empresariales y se hacen compras y ventas en el exterior muy arriba en la cadena de propiedad, donde no necesariamente se tiene la debida diligencia por parte del vendedor de saber si es que en las jurisdicciones donde están las últimas subsidiarias van a haber impuestos por ventas indirectas. Así que a mí esto me parece una buena idea, haber establecido esta norma. Con eso termino con las normas nuevas y ahora nos vamos a las modificaciones. Tenemos la eliminación de esta norma que yo, la verdad, nunca en mi vida la había aplicada, la famosa sobretasa por ciertas asesorías que se consideran improductivas por el presidente de la República. Esta redacción sale del artículo 59. Hay modificaciones en el crédito contra el impuesto adicional. No son modificaciones radicales, pero sí lo que se ha hecho es reemplazar el artículo 63 completo, pero en muchos casos reproduciendo lo que señalaba el artículo 63 anterior. Esta es una técnica legislativa que se ha venido usando en las últimas reformas, en que se opta por reemplazar el artículo completo, muchas veces con pocas modificaciones. ¿Quiénes son beneficiarios de este crédito? Los contribuyentes del impuesto adicional que obtengan rentas del artículo 58, es decir, establecimientos permanentes, esto es para resumirlo, establecimientos permanentes, accionistas de sociedades chilenas y vendedores indirectos. Del artículo 60, inciso primero, que son los contribuyentes que reciben rentas de fuente chilena que no estén gravadas en otras disposiciones. ¿Cuánto es el crédito? Bueno, el crédito sigue siendo, al igual que era antes, la cantidad que resulte de aplicar a estas rentas o cantidades que estén en la base imponible, la tasa del impuesto de primera categoría con que se gravaron. También existe la posibilidad de aplicar este crédito a través de el impuesto de primera categoría que se haya pagado por rentas de fuente extranjera, que también admite imputación contra impuestos finales, ¿ya? También existe crédito contra el impuesto adicional por el impuesto de primera categoría que se haya pagado por aquellas rentas que suben por la cadena de propiedad hacia sociedades que están aguas arriba y que vienen con el impuesto de primera categoría pagado, ¿ya? También existe crédito contra el impuesto adicional por los nuevos regímenes del artículo 14, letra D, números 3, 4 y 8, letras A y D. En todos los demás casos, que es lo que establece la norma, el crédito procede por el impuesto de primera categoría que hubiese gravado las rentas o cantidades incluidas en la base imponible del impuesto adicional. En términos generales, esto se aplica a todos los créditos, no da derecho a crédito el impuesto de primera categoría que se haya pagado por rentas presuntas del artículo 20 cuando ha sido posible rebajar el impuesto territorial, y los créditos con derecho de devolución se aplican a continuación de los que no son susceptibles de reembolso. En materia de restitución del crédito, al haberse mantenido el sistema semi-integrado en aquellos casos de los contribuyentes que ya sea quedan en ese sistema o van a optar por él, puede existir obligación de restitución del crédito, de parte del crédito. Los contribuyentes que imputen el crédito por impuesto de primera categoría sujeto a restitución tienen que restituir a título de débito fiscal el 35% del crédito, monto que se considera mayor impuesto adicional determinado. Esta aclaración es importante porque tiene relación con los impuestos, con los tratados de doble tributación. Se considera
que ese impuesto lo pagó el inversionista extranjero y no es un impuesto corporativo, porque hay muchas legislaciones que establecen que solamente se puede utilizar como crédito en esas jurisdicciones un impuesto que haya afectado al inversionista extranjero y no a la entidad que estuvo sujeta a algún impuesto en Chile. Se exceptúan de la restitución todavía los contribuyentes de impuesto adicional que estén residentes en países con que Chile tenga un convenio de doble tributación vigente, que sean beneficiarios de rentas retiradas, remesadas o distribuidas, en que el convenio contemple que el impuesto de primera categoría será deducible del impuesto adicional, ya sea como crédito, ya sea en el tratado mismo o en el protocolo o en otro documento. Aquí importante señalar que, como dijo alguien en la otra presentación, perdón que no me acuerdo quién fue, extiende el plazo hasta el año 2026 respecto de aquellos países con que Chile tenga un convenio firmado, pero que todavía no esté enteramente vigente, como se señaló, eso vendría siendo Estados Unidos y Emiratos Árabes. China ya salió de ese estatus, y en esos casos el tratado opera como si estuviera vigente, pero solamente respecto de estas normas de tributación de las remesas, retiros y distribuciones. Tenemos también novedades en materia de las normas sobre retención, del artículo 74, número 4, y una pequeña modificación al 74, número 7. Se ha reemplazado también el número 4 del artículo 74, nuevamente reproduciendo en su mayor parte la norma anterior, pero con algunas adecuaciones, por ejemplo, para los regímenes que van a quedar vigentes para el año tributario 2021, se mantienen las principales disposiciones incluidas a partir del 2013, ¿ya? Una modificación importante que se le hizo al 74, número 4, a partir de esa fecha se hicieron varias. El artículo 79 mantiene las fechas de entero del impuesto, esto que se paga dentro de los 12 días del mes siguiente por regla general, salvo el caso de los intereses por instrumentos de deuda de oferta pública del artículo 104 con retención del emisor, que tienen un plazo 5 días a partir del pago. ¿Quiénes tienen que retener? Aquí se hizo un cambio, se puso las personas o entidades, antes decía los contribuyentes. Aquí se estableció las personas o entidades. Había una discusión bien académica antiguamente en que se decía, bueno, solamente tengo que retener si soy contribuyente de impuestos chilenos, bajo la ley chilena. Si no lo soy, si soy un extranjero que no lleva contabilidad en Chile y que no tengo un RUT chileno, no soy contribuyente. Creo que esa es la razón por la cual se puede haber hecho este cambio y decir, no importa si es contribuyente o no, personas o entidades que remesen al exterior, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afectas al impuesto adicional, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 60, tienen la obligación de retener el impuesto con la tasa que corresponda. Y aquí yo hice el artículo 74, número 4, está bien desordenado, como que yo no lo encuentro muy bueno, a diferencia de otras normas que se han ido ordenando un poco y sistematizando. Aquí está toda una ensalada de retenciones por distintos conceptos. Yo lo que hice fue hacerlo como a mí me gustaría que fuera, si me lo tuvieran que explicar. Y voy a partir por las rentas del artículo 14, letras A y B. Hay que retener sobre los retiros, remesas o distribuciones que se efectúan sobre un monto incrementado con derecho a crédito, determinado según la letra, según el artículo 14, letra A, número 5. Puedo hacer una deducción de un crédito provisorio, ¿ya? Esto es muy importante, se mantiene la posibilidad de dar el crédito provisorio por el impuesto de primera categoría, también por el impuesto de rentas de fuente extranjera que han sido grabadas en virtud del artículo 41A
y que se han podido determinar créditos. Se establece qué pasa si el crédito se ha dado en forma indebida, ya sea en forma total o parcial. La empresa tiene que pagarle al fisco por cuenta del contribuyente de impuesto adicional, nuevamente se establece esta aclaración, la diferencia por haberse deducido un mayor crédito sin perjuicio del derecho a repetir. Es decir, la empresa es la primera obligada a pagarle al fisco, pero tiene la posibilidad de ir a cobrarle al extranjero el impuesto, la diferencia de impuestos. Se sabe que es bien difícil ir a cobrarle a los accionistas extranjeros diferencias de impuestos, así que este es un tema que suele quedar una secuela, digamos, en los libros de la empresa que retuvo. Por eso es importante determinar siempre si los créditos se están determinando de buena forma, lo cual obviamente hoy en día es un desafío importante, dado lo que nos comentaban en las presentaciones anteriores sobre la llevanza de los registros SAR. La diferencia de crédito, si es que la hay, se paga en el formulario 22 de la empresa al año siguiente. Y aquí se han establecido lo que yo llamo remedios para el exceso de retención. Si a un contribuyente se le dio un crédito de primera categoría menor al que le correspondía pagar, la ley ahora permite que esa diferencia que implicó en definitiva una mayor retención de impuesto adicional, le da la posibilidad al contribuyente de impuesto adicional de elegir entre solicitar la devolución del exceso de retención, vía artículo 126 del Código Tributario, o a través de su declaración anual, y le dan la posibilidad de que lo haga aun cuando no esté obligado a presentar una. Alternativamente, este contribuyente de impuesto adicional puede pedir que esa suma se reponga en el SAT, incrementándolo para el final del ejercicio siguiente a través de una declaración jurada que obviamente vamos a tener que esperar a que el servicio determine su formato. Y si alguien tuviera que hacerlo antes, bueno, tendremos que pensar cómo crear esa declaración jurada. No sería la primera vez que en materia de impuesto adicional tenemos que partir operando con declaraciones juradas que no tienen todavía un formato por parte del Servicio de Impuestos Internos. En el caso de los gastos rechazados del artículo 21, inciso tercero, las partidas 1 a 4, estas se refieren a aquellos gastos rechazados que benefician a un socio o accionista en particular y que tiene un recargo no solamente de la tasa de 40%, sino además un 10%. En este caso, la retención se hace con una tasa de 45%. Y se pone expresamente en este artículo la posibilidad de hacer la compensación o ajuste de crédito de acuerdo a lo que establece el artículo 14, letra A, número 7. No me voy a referir a esto porque no me va a dar el tiempo, pero es la posibilidad de hacer ajustes de crédito sin tener que hacer rectificatorias, básicamente. ¿Qué otras rentas tienen obligación de retención? Las del artículo 14, letra B, los contribuyentes que no declaran renta efectiva en base a contabilidad completa tienen que hacer una retención anual con tasa 35%, menos el crédito del artículo 63, si es que se pagó el impuesto de primera categoría. Luego nos vamos a las rentas de operaciones del artículo 17, número 8, letras A, B, C, D, I y M. Son básicamente operaciones de enajenación, acciones de sociedades anónimas, bienes raíces situados en Chile, pertenencias mineras y derechos de agua, bonos, vehículos de propiedad de pequeños empresarios y otras enajenaciones en general. Esas son las causales que generan obligación de retención bajo esta norma sobre los mayores valores, ¿ya? La retención entonces se hace sobre las cantidades que se remesen, paguen, abonen en cuenta o pongan a disposición sin deducción alguna, con una tasa provisional de 10% sobre el total que se remese, pague, abone en cuenta o ponga a disposición sin deducción alguna,
o, si es que se puede determinar la utilidad, con una tasa de 35%. Esto es una clásica en materia de mercado de valores y ventas de sociedades anónimas. Es una clásica discusión de cuánto es lo que se va a retener, si hay certeza sobre la determinación del mayor valor, etc. Esto es una norma que a los abogados nos suele dar unos buenos dolores de cabeza en términos de cómo tenemos que redactar los contratos de compraventa de acciones, así que vamos a seguir con esa problemática y esa necesidad de establecer redacciones que permitan proteger ya sea a la parte vendedora o a la parte compradora respecto a las normas de retención. Los excesos que se den en materia de estos impuestos se pueden imputar a este o a otros impuestos a la renta o bien solicitarse su devolución. Se establece una liberación de declaración anual si con la retención se han cubierto íntegramente los impuestos que afectan al contribuyente, basta con la retención y no hay que hacer declaración anual, y se mantiene esta opción de determinación del mayor valor por el servicio de impuestos internos, norma que yo no conozco a nadie, no sé si alguien aquí en el foro tiene otra experiencia, pero no conozco a nadie que haya ido al servicio a pedir que le determine el mayor valor, básicamente porque la información que hay que darle al servicio en muchos casos podría generar revisiones e incluso tasaciones, y la posibilidad de que el servicio se meta a determinar si los valores de venta que se están utilizando son o no los que debieran ser. Así que se mantiene esta opción, pero yo tengo la impresión, al menos en base a mi experiencia, que no es muy utilizada. Se establece una excepción a las obligaciones de retención. ¿Cuándo? Cuando se trata de la remesa, puesta a disposición o pago de o abono en cuenta de ingresos no renta, rentas exentas de impuesto adicional, o si existió un menor valor o pérdida. Y en el caso de que se apliquen convenios de doble tributación, se mantiene la posibilidad de no retención o retención con una tasa reducida, con las mismas condiciones anteriores, el certificado de residencia y la declaración jurada de que no se tiene un establecimiento permanente en Chile al cual se puedan atribuir estas rentas. Y se agrega una presunción, esto también para dar certeza, porque siempre había discusión de cuánto tiempo duraba la protección de un certificado de residencia emitido por autoridad competente, y que tenemos establecido que nos dura para el año en que se emite. Por lo tanto, si existe una remesa y yo consigo un certificado de residencia en un determinado mes del año, yo debiera entender que me sirve para todas las remesas que yo haga durante ese año respecto de ese contribuyente en particular. En materia de rentas por venta indirecta, el artículo 58, número 3, también hay una modificación. Se establece que el adquirente tiene que retener con una tasa provisional del 20% sobre el total de la cantidad, sin deducción alguna, pero también la posibilidad de retener un 35% sobre la renta gravada, es decir, sobre el mayor valor efectivo que se determine. Lo cual no es fácil de determinar en esta norma, pero al menos da esta posibilidad de no tener que retener una suma que pueda ser muy gravosa en espera de la determinación de la obligación tributaria final. Y por último, los intereses de instrumentos de deuda de oferta pública del artículo 104, se mantiene el número 7. Esta es la norma que obliga a la retención por parte del emisor de los instrumentos sobre base percibida, es decir, cuando se pagan los intereses. Y también el número 8, que establece la retención por parte de custodio o representante cuando en los documentos de emisión se ha establecido que la retención no la va a hacer el emisor, la va a hacer el custodio. Eso sería mi presentación en materia de impuesto adicional. Son normas que se van a ir viendo respecto de no todos los contribuyentes, como el caso de las presentaciones anteriores, pero de todas formas tienen una importancia bastante grande respecto de proyectos de inversión e inversión extranjera en general, que es importante
poder mantenerla con grados de certeza altos para lo que significa el desarrollo de nuestro país, especialmente en los tiempos que vienen. Así que muchas gracias y a disposición para las preguntas.